Señor Don Anko van der Beek, presidente de Avianca, gracias por atendernos, buenos días. Muy buenos días, Julio, obviamente, y toda la mesa de trabajo, ¿cómo están ustedes? Muy bien, presidente. Lo primero que quisiera preguntarle es, ¿qué pasa si en 18 meses usted no ha podido cumplir con los 370 millones de dólares que le va a prestar el Estado colombiano? ¿Con qué responde usted? ¿Qué avala el préstamo? Uno cuando pues pide un préstamo siempre le piden algo con qué responder. ¿Usted con qué responderá por esos 370 si por alguna circunstancia no los tiene? Pues permítame, pero yo creo que tenemos que empezar con una otra pregunta y luego volveremos a tu pregunta y con mucho gusto. Pero aquí estamos en el aeropuerto de El Dorado, muy felices porque justamente hoy, después de 5 meses, estamos festejando aquí los primeros vuelos. Entonces yo personalmente di la bienvenida al primer vuelo que salió a las 6, el literalmente primer vuelo que salió de Bogotá a Medellín. Yo en unos momentos, entonces por eso también no tenemos mucho tiempo, yo voy personalmente a un vuelo, voy a Cartagena, pero sí, antes de empezar, reconocer que finalmente estamos operando de nuevo y muy felices con esto. Señor Anko, pero en línea con lo que le pregunta Julio, por ejemplo, una de las garantías es... Un momento, Cristian, pero es que no me contestó mi pregunta. ¿Cómo responde? Exactamente, Julio. Sí. Vamos al respaldo del préstamo. Sí, no, bueno, entonces mira, creo que también el viceministro lo mencionó muy claramente ayer. Hay obviamente unas garantías, unas de las garantías son, por ejemplo, las marcas de Avianca, el programa del Life Miles, ¿no? Programa de lealtad de la aerolínea, que en sí mismo, en its own right, digamos, ¿no? Es un programa muy exitoso, con 10 millones de personas, 10 millones de afiliados, y también un programa con, alta rentabilidad, ¿no? Es un programa muy exitoso y, también cuentas de efectivo, ¿no? Las cuentas de efectivo que tenemos. Entonces ahí hay múltiples garantías, digamos, para el gobierno nacional. Pero, señor Anko, es que estamos hablando de 1.4 billones. El programa de millas de Avianca, quisiera que me contara cuánto vale. Y cuentas con efectivo, perdón, les estamos prestando los 370 porque ustedes no tienen $1 en las cuentas y lo que necesitan es reactivar la compañía. Entonces me gustaría que fuera mucho más preciso con el respaldo. ¿Cuánto vale el programa de Life Miles? No, mira, estos detalles de verdad no podemos compartir por el momento porque todo es parte de un paquete mucho más grande que los alrededor de 300 millones de dólares, ¿no? Hasta los 370 millones de dólares que ha mencionado el gobierno nacional. Entonces, ahí sí es parte de un programa que nosotros tenemos que mandar y presentar al juez de Nueva York como parte del capítulo 11 y que ojalá él vaya a aprobar en una semana. El programa de Life Miles, el valor del programa de Life Miles sí está encima de estos 300 millones de dólares, ¿no? Y si yo estoy bien informado, es uno de los primeros unicorns, ¿no? Unicornios, fue calificado como el primer unicornio latinoamericano, no, yo creo antes de Rappi. Entonces sí es un programa y una empresa muy valiosa y muy rentable. Señor Anko, en línea con las preguntas que le hace Julio, ¿cuál es el plan de Avianca en el caso de que se presente, por ejemplo, un rebrote del COVID-19 y se tenga que volver a parar la operación? ¿Cuál es el plan? Porque ustedes lo que dicen es que también se respaldan en la operación que se está reactivando hoy y pues que es menos del 10% de lo que se tenía antes de que comenzara el COVID-19. Así es, estamos operando aquí, el mes de septiembre muy probablemente solo con el 10% de la capacidad doméstica que tuvimos antes del COVID. Y en las proyecciones no están, no están rebotes cual tal, pero sí una recuperación de demanda muy lenta, ¿no? Obviamente también entendemos que nadie conoce exactamente el comportamiento de la pandemia, de la enfermedad, ¿no? Del COVID. Entonces sí, rebotes, segunda ola, lo que se pinta es
una recuperación de demanda muy lenta, y por eso siempre hemos dicho que muy probablemente va a durar, bueno, muchísimos meses, hasta años, que esta industria se va a recuperar al 100%. Señor presidente de Avianca, si el préstamo que Colombia ha anunciado le va a hacer a la compañía no se perfecciona, Avianca abandonaría la operación en Colombia por falta de recursos para atenderla. No, y justamente también es el punto, bueno, es una discusión que hay en todo el mundo, ¿no? Y todos los gobiernos ya han puesto alrededor de 92 mil millones de dólares en sus aerolíneas en el mundo los últimos meses. Entonces, ¿por qué? ¿No? Porque yo entiendo la discusión, pero entiendo también los argumentos por qué todos esos gobiernos lo han hecho. Es muy importante destacar del todo el holding de Avianca, de toda la empresa de Avianca, 70% de las operaciones son aquí, 70% de las operaciones de Avianca son en Colombia. Entonces, es esta parte que da obviamente oro para el gobierno y que es muy importante para nosotros. Aquí tenemos nuestra casa, aquí tenemos justamente la mayoría de las operaciones, y entonces este mercado sí es clave. Para el gobierno es obviamente la conectividad, no solo la conectividad, digamos, en el mercado doméstico, ¿no? Entre las ciudades aquí, sino también en la parte internacional, ¿no? Todos los vuelos internacionales y todos los pasajeros internacionales que nosotros transportamos de todo el mundo a Colombia. Literalmente estamos conectando Colombia con el mundo y el mundo a Colombia. Señor Anco, en el caso pues de toda la operación, como ya usted nos dice, está reiniciando hoy, ¿cuánta gente o cuántos puestos de trabajo se tienen en mente recuperar o se tienen en mente perder con tan solo un 10% de la operación reiniciándose en este momento? Todavía no tenemos esos números. Lo que sí sabemos, y lo hemos compartido claramente adentro de la empresa, porque justamente estamos en eso, también en el proyecto o proceso de Capítulo 11, hay una parte importante que es la parte de transformación, porque lo que nadie quiere es que en unos meses, unos meses, unos años, obviamente la empresa se vuelva a complicar, digamos, ¿no? Obviamente el COVID es un tema muy fuerte que nadie de verdad se puede imaginar y se puede preparar. El punto, perdón, hay mucho ruido aquí, entonces entonces para nosotros, perdón, dame de nuevo la pregunta, por favor. Aquí, perdón. Cristian. Perdón. Señor Anco, los escuché perfectamente. Sí. Señor Anco, le estábamos preguntando la posibilidad que hay de cuántos empleos se pueden recuperar ahora que reinicia la operación, sí. O con el 10%, ¿cuántos empleos va a perder Avianca? Sí, perdón, una distracción aquí. Entonces estamos ahí en la transformación de la empresa, ¿no? Es algo que siempre hemos compartido también adentro de la empresa. La gente sabe perfectamente que lo que viene todavía es justamente el rediseño de la empresa, ¿no? Porque lo que sabemos, y ya lo hemos hablado con ustedes también aquí, es que en unos meses y muy probablemente en unos años, la empresa sí va a ser chiquita, más pequeña que era antes, ¿no? La recuperación de demanda va a tomar muchísimo tiempo, años. Entonces ahí sí tenemos que reajustar. Es algo que obviamente es válido para todas las empresas, no solo en Colombia, pero todos tenemos que enfrentar la nueva realidad, la nueva normalidad que vamos a enfrentar en los próximos años. El paso, y ahí estábamos, en la respuesta, es que como parte del capítulo 11 hay justamente, como digamos, tercer pilar, es
rediseñar y proponer también al juez, y muy probablemente se hará en los próximos meses, el rediseño de largo plazo, ¿no? ¿Qué significa a largo plazo para nuestra empresa? Señor Van der Werf, yo quisiera saber la realidad sobre en dónde paga más impuestos Avianca, si en Colombia o en Panamá, porque una de las críticas que se ha hecho a este salvamento del gobierno es que la verdadera residencia fiscal de Avianca está en Panamá. Cuéntenos, por favor, ¿cuánto paga Avianca de impuestos en Panamá, cuánto paga en Colombia? En Panamá no tengo el número, pero mucho más acá, que es Colombia, $800 millones. 70% de la operación está aquí. Las inversiones que hemos hecho en, por ejemplo, el centro de mantenimiento en Medellín, el centro de capacitación aquí en Bogotá, con simuladores para todos los pilotos, etcétera, etcétera. No, obviamente la nueva flota, con todas las partes. Entonces, aquí literalmente pagamos $800 millones. Y por eso también, no, toda la discusión sobre la plata, yo entiendo, yo entiendo este punto, entiendo obviamente sí, pero señor Van der Werf, pero es difícil tener una conversación de este tipo si usted no tiene las cifras absolutas. ¿Cuánto se paga en Panamá? Bueno, yo tengo la cifra absoluta aquí en Colombia, se paga $800 millones. ¿Y en Panamá? 70% de la operación está aquí. Este número no tengo. Pero ahí entonces sí pueden tener razón quienes dicen que en Panamá sí hay un pago más elevado, porque claro, la operación aquí es más grande, pero la residencia fiscal de la compañía está en Panamá. Aquí pagamos 800, no voy a aquí crear unos números que yo no conozco. Aquí pagamos $800 millones, aquí tenemos 70% de la operación, aquí tenemos obviamente el impacto de empleos directos e indirectos muy fuerte, y aquí estamos manejando la conectividad del país. Pues señor Van der Werf, nos queda es desearle a Avianca que este camino que se emprende de volver a surcar los cielos colombianos y volver a mover a Colombia, pues tenga buenos resultados, por el bien del empleo, por el bien de la compañía, por el bien del país. Así que mucha suerte, adelante, y que Avianca pueda volar muy alto y honrar este compromiso con Colombia, porque es finalmente también una muestra de confianza del gobierno y del país hacia Avianca y su trabajo por nuestro país. Muchísimas gracias, bienvenidos a bordo, ojalá también pronto a ustedes, ¿no? Yo voy ahora al vuelo Bogotá-Cartagena, y de verdad, un día muy positivo para nosotros, un día muy feliz, ¿no? Aquí finalmente operando después de 5 meses. Les agradezco mucho, gracias por su tiempo. Pues desear... Sí, Julio, desear lo mejor para Avianca, desear que esto sea pues una situación que pueda superarse en medio de la terrible contingencia del coronavirus, del COVID-19, y no solamente para Avianca, sino para todas las empresas del sector aéreo, porque finalmente, y lo hemos repetido aquí desde ayer, el asunto es generación de empleo, el asunto es mover la economía, la importancia que tienen todas las aerolíneas para movilizar el país. Avianca, por supuesto, tiene una porción importante, pero lo que se espera es que esta sea una reactivación que a todo el país le sirva.